Muy bien, estamos en comunicación en la línea telefónica con el coordinador del equipo Lavajato, el doctor Rafael Vela. Aquí le damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Hemos escuchado las versiones de parte de la abogada, en este caso de Keiko Fujimori. También hemos escuchado la defensa de César Villanueva, pero nos vamos a centrar básicamente en el tema Keiko Fujimori, ya que se han previsto 3 audiencias para este pedido de prisión preventiva, este nuevo pedido de prisión preventiva. Doctor Vela, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ahora, el tema de fondo es el siguiente, ¿no? En los últimos días he escuchado incluso con mayor ahínco, y es por qué si se tiene el 80%, el 85%, digamos, de estos indicios que ustedes valoran como ya indicios razonables para una acusación, no se da la acusación contra Keiko Fujimori en lugar de volver a pedir una prisión preventiva. Mire, lo que sucede es que en principio la señora Fujimori no tiene ninguna medida coercitiva en este momento que pese en su contra y que busque asegurar los fines de la investigación, fines que tienen que ver con evitar el peligro de fuga y el peligro de obstrucción. Esta es una consecuencia de la decisión que se tomó por parte del Pleno del Tribunal Constitucional. Es decir, no se trata de un nuevo pedido de prisión preventiva, se trata del mismo pedido de prisión preventiva que quedó subsistente porque nosotros nunca, como Ministerio Público, fuimos demandados por parte de la hermana de la señora Fujimori, de tal manera que cuando el Tribunal Constitucional decide anular las resoluciones del Poder Judicial, y quiero enfatizar esto, queda subsistente el requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público. Lo que ha sucedido es que durante todo este año han pasado una serie de incidencias de carácter procesal que resulta indispensable que sean de conocimiento de parte del juez para que pueda tomar una decisión lo más informado posible. En esa medida, si en todo caso, si me permite, en esa medida, efectivamente, el avance de la investigación es un avance que tiene que venir necesariamente provisto de las medidas de aseguramiento para que no exista el peligro procesal. Entonces, en el peligro procesal se entiende de que hay también una proyección hacia la siguiente etapa del proceso penal, que es la etapa de la acusación fiscal de ser el caso. Cuando nosotros hemos planificado estratégicamente el avance de la investigación, que dicho sea de paso tiene solo 1 año y 2 meses, porque es desde el momento de la investigación preparatoria que empezamos a contar el plazo de duración de la investigación como tal, a partir de esa circunstancia tenemos que necesariamente contemporizar que hay 2 personas que aún se mantienen privadas de su libertad, que es el señor Pierre Figari y el señor Jaime Yoshiyama Tanaka. Entonces, en esa medida nuestro planeamiento estratégico no ha cambiado, es decir, nosotros tenemos que buscar evolucionar a la siguiente etapa lo más pronto posible. Sí, pero permítame un segundito para plantearle el asunto, doctor Vela, porque, a ver, efectivamente usted dice, en realidad se ha continuado con lo que inicialmente se previó, que son el pedido de 36 meses de prisión, pero ha estado 13 meses ya en prisión preventiva. Esto no se cuenta, se vuelven a pedir 36 meses, se han incluido indicios adicionales y lo que toca, entiendo, más allá de la complejidad misma, es que se inicie ya un proceso. Usted me está explicando por razones, digamos, jurídicas y procesales, pero la percepción es como que están desbordados con el tema y no se puede empezar una acusación. No, eso es una percepción equivocada. Por eso justamente es necesario que el equipo especial tenga una palabra dentro de estas vocedurías en la que explique cuál es nuestra proyección desde el punto de vista del planeamiento estratégico. Claramente lo que nosotros hemos dicho es que la evolución de la investigación está vinculada a la decisión de carácter judicial que redujo el plazo de la prisión preventiva, en este caso subsistente para 2 personas, de 36 a 18 meses, de tal manera que nosotros trabajamos sobre la decisión judicial que no ha sido objeto de nulidad. Entonces nosotros tenemos que planificar de la misma manera que lo habríamos hecho si la señora Fujimori estuviera privada de libertad para culminar con la investigación hacia el mes de febrero, como lo hemos comunicado públicamente el día de ayer. Entonces, en esa medida, para poder asegurar la investigación, no solamente en términos de obstrucción y de fuga,
se busca que también durante el juzgamiento no existan conductas obstructivas o de peligro de fuga. Entonces, cuando se decide una medida coercitiva, no se decide solamente para la investigación, sino también para la etapa intermedia y para el juzgamiento. Entonces, la proyección es que nosotros estamos enmarcados dentro del respeto de la decisión judicial de que la Corte Suprema de Justicia de la República redujo para el señor Figari y para el señor Jaime Yoshiyama Tanaka el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses. ¿Por qué es que existe un pedido para la señora Fujimori? Porque, reitero, estamos ante la ejecución del habeas corpus. Sí, eso queda claro, doctor Vela, pero... cuando se ejecute el habeas corpus, se retrotrae al momento del requerimiento inicial. Sí, es una cuestión técnica que sí hemos escuchado, porque no es la primera vez que lo defiende y lo explica con claridad la Fiscalía, usted mismo, pero así como ustedes han criticado, doctor Vela, la actuación del Tribunal Constitucional, del Fiscal de la Nación, de otros magistrados, también han recibido críticas respecto... a la no observancia. Entiendo que ustedes no es que tienen que cumplirlo, sino los jueces, pero ustedes son los que solicitan estas prisiones preventivas que tienen ya un marco de obligatorio cumplimiento establecido por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, que sin embargo no están siguiendo algunos jueces. Hay uno que sí lo ha hecho. ¿Tiene usted alguna observación, una crítica también a lo que decidió el Pleno de la Corte Suprema presidido por el doctor San Martín? Ninguna, porque nosotros respetamos estrictamente el marco de judicialidad. Mire, en el caso de la señora Fujimori, de lo que estamos hablando objetivamente, sí, es que la decisión del Tribunal Constitucional ha ido en contra de 3 instancias de la más alta especialización del Poder Judicial. Decisión de primera instancia, de segunda instancia de la Corte Penal Nacional especializada en delitos de gran criminalidad y 6 jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República. De tal manera que, además, esos 6 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República participaron directamente en la elaboración de todos los plenos a los que usted ha hecho referencia. De tal manera que no se trata exclusivamente de hacer un juicio de valor en base a lo que podría ser la opinión técnica de quienes nosotros enfrentamos en la litigación, que son los abogados que normalmente opinan, sino de lo que concretamente decide la Corte Suprema. La Corte Suprema, reitero, estos 6 jueces supremos que decidieron reducir la prisión preventiva de la señora Fujimori, pero confirmarla de 36 a 18 meses, son firmantes de los acuerdos plenarios. Entonces no podríamos decir que están desvinculados del análisis. Nosotros sometemos nuestros requerimientos al control judicial, es decir, somos un órgano requiriente, pero la palabra final la tienen los jueces de la Corte Suprema y los jueces de las diferentes instancias del Poder Judicial. Como están planteadas las cosas, ¿usted considera que el juez finalmente va a determinar la prisión preventiva nuevamente de Keiko Fujimori después de estas sesiones? Mire, nosotros estamos dentro... No es lo que usted quiera, ¿no? Sino lo que en realidad dentro del marco se pueda desarrollar. O esperar. Lo que sucede es que nosotros no vemos esto desde un punto de vista personal. Hacemos lo que desde el punto de vista estratégico corresponde a los aseguramientos de los fines de la investigación y luego de un posible juzgamiento. Entonces, en esa medida, lo que se ha en este momento realizado es un fortalecimiento de todos los argumentos que sucedieron, pero no porque efectivamente exista alguna consigna, sino porque durante todo este año necesariamente se le tienen que poner en conocimiento y en información al juez, porque el juez no investiga, el juez solamente resuelve el requerimiento de prisión preventiva. Hay que darle la mayor cantidad de información posible y eso incluye todo lo que ha sucedido durante este año. Elementos que además no han sido de conocimiento por parte del Tribunal Constitucional. Quien se ha quejado que no le han dado todos los elementos es la defensa de Keiko. Sí. ¿Qué pasó ahí, doctor? No, lo que ha sucedido es que durante estos últimos días, en un proceso de tan alta complejidad, suceden cosas a diario. Y el juez necesita tener toda la información para poder tomar una decisión. Entonces, en esa dimensión, se han interpuesto una serie de complementaciones dentro del requerimiento formulado por el fiscal Pérez, y dentro del acto de notificación de los anexos, o sea, los folios, la defensa de la señora Fujimori ha advertido que algunos de ellos no tendrían
claridad o suficiencia. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos cumplido con entregar toda esa información para que no exista ningún menoscabo al derecho de defensa. Pero esto es una cuestión accesoria que no tiene que ver estrictamente con el fundamento y la argumentación del requerimiento como tal. Eso se tiene que discutir en audiencia y tiene que el juez resolver de acuerdo a lo que meritúe. Doctor Vela, un tema más, corto nada más en relación a lo que pasa con el señor César Villanueva. Hemos escuchado esta mañana a uno de sus abogados, Segismundo Suárez, señalando que en una audiencia, bueno, en un interrogatorio al señor Martorell en Curitiba, en Brasil, él se ha desdicho, o sea, contradicho respecto a la entrega de dinero al señor Villanueva y acusa a la Fiscalía, de la cual usted es coordinador, de actuar, digamos, de manera interesada, en el sentido de que esa declaración que no favorece a la Fiscalía y sí al señor César Villanueva no se ha dado a conocer. ¿Es cierto eso? Eso es absolutamente falso. Es una expresión del abogado defensor que interpreta las declaraciones a su manera. Nosotros hemos dado toda la información, incluida también la que ha sucedido en estos últimos días en la medida de nuestras posibilidades, y claramente establece lo contrario a lo que ha manifestado el abogado. Por eso nosotros eso lo tenemos que tomar, por supuesto, con tolerancia, por eso se lo preguntaba. pero también con el escenario correspondiente de judicialidad. Ante la Sala Superior, en la que se discute la apelación del señor Villanueva, se han presentado todos los elementos concretos que refuerzan claramente la posición del Ministerio Público, que ha sido ahora ya respaldada por un juez de primera instancia. Y los hechos de público conocimiento, que están vinculados no solamente a la activación de la cooperación internacional y a la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht, sino también de colaboradores nacionales, porque hay que recalcar que en este caso en particular no solamente están declarando ex ejecutivo de la empresa Odebrecht, sino también hay un colaborador eficaz nacional que es el señor Celso Gamarra Roy, que ha confirmado y corroborado también todas las versiones que se vienen dando en las este versiones caso. En el sentido de la entrega de sobornos, eso es básicamente. La entrega efectivamente de dinero, hay además información de codinomes revelados, de seudónimos revelados, hay información relacionada también con el caso en particular. Entonces estamos hablando más bien de un caso que tiene una solidez que permite establecer una grave sospecha. Adicionalmente, los hechos de público conocimiento, en donde el señor César Villanueva se reunía con fiscales en ejercicio, buscando penetrar e infiltrar. Muy bien, yo le agradezco muchísimo porque el tiempo se ha excedido, pero le agradecemos su buena disposición a contestarnos. Muy amable. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Buenos días, muchas gracias. Pausa y regresamos.